río Parapetí, yo creo que es importante analizar, pues para nosotros, tanto para las autoridades que somos, como también para la población, podemos decir, por ejemplo, de que de aquí a algunos años nuestro río estaría decreciendo, primero en lo que es su caudal, y luego es en la flora que tiene este río, en la riqueza, ¿no? En la fauna también que podemos obtener del río, hablando por ejemplo de peces, hablando de tantas cosas que nos da nuestro río, la variedad de peces que tenemos, especialmente lo que caracteriza a San Antonio es el bagre. Y sabemos que esta especie del bagre es una especie muy susceptible, muy delicada, y que al menor indicio de contaminación, los primeros que sienten el impacto son los bagres. Y de aquí del río Parapetí, especialmente de San Antonio y de la zona Parapitiguazú. Entonces estaríamos hablando no solamente de eso, sino que estaríamos hablando también en lo turístico, en lo cultural. Nosotros como autoridad estamos haciendo todos los esfuerzos, uniendo también fuerzas con algunas instituciones que están promoviendo lo que es la protección de la cuenca del Parapetí, para generar políticas que puedan orientarse a la conservación del río, ¿no? Viendo de que esta contaminación no solamente es de acá, sino también desde donde nace nuestro río Parapetí. Entonces estamos generando políticas, estamos generando situaciones que van a ayudar de repente de aquí a futuro para que esto no llegue a pasar, ¿no? Porque lo turístico estaría devastado si un caso el río empieza a decrecer en caudal, a decrecer en flora, en fauna que alberga en sus aguas. Y lo otro es que también como sanantonianos, como miembros de las comunidades de la zona Parapitiguazú que están especialmente a la ribera del río, no tendríamos pues ya esa rica agua que alimenta a nuestros ganados, vacuno, porcino, caprino, caballar, ¿no? Con la preocupación de lo que pasa en nuestro medio ambiente, como es el único tesoro que tenemos, el río Parapetí, que desde mucho tiempo ha sido contaminado desde mucho tiempo, ¿no? Donde se sacaban materiales áridos, las volquetas y otras modalidades pasaban y dejaban su líquido o los combustibles derramados en el agua, y eso fue contaminando y haciendo que nuestros ríos vayan empobreciendo en todo aspecto, ¿no? Pues, primero la bajada del nivel del agua, y luego la muerte de peces, que tenemos bastante especies en nuestro río Parapetí. Crear la conciencia allá en las regiones podemos decir, cercanas al altiplano donde nace el río y donde se han detectado actividades, primero actividades mineras, ¿no? Entonces ir hasta allá y poder hacer concienciar a estas personas, a estas empresas. Nuestro río es importante para nosotros. Nosotros somos los llamados a cuidar campos turísticos, ¿no? Y también a las personas que nos visitan de otro lugar. Y bueno, pues llevar en mente que siempre la manera de poder cuidar nuestro medio ambiente es siempre evitando dañar, porque son cosas que a veces no vuelven a su normalidad, ¿no? Difícilmente, porque el río Parapetí está siendo dañado tanto arriba, porque hay muy poca agua, por la que seguramente hay una contaminación mucho más por allá por Sucre, ¿no? Y se resulta que ya casi el agua no llega por la situación de que supuestamente hay un desvío del río Parapetí, y eso sería una manera de investigación por las autoridades. Y creo que el mensaje es claro, que todos cuidemos nuestros campos turísticos, especialmente aquí en San Antonio del Parapetí. Posible inmediata solución que hay que darle después de la construcción de unas tolvas o de algunos basureros. Tenemos
muchísimas visitas los fines de semana. Si podemos ver, cada fin de semana hay cerca de 500, 600 personas sobre la orilla del Parapetí. Unos contaminan con la grasa de carne, contaminan con lata de cerveza, de frasco de soda, y bueno, todo eso lo echan al agua, y no, porque no hay un lugar donde depositar la basura, ¿no es cierto? Entonces, una de las inmediatas soluciones sería esa, la construcción de basureros en toda la orilla del río, desde el puente ferroviario hasta el puente carretero. Decirle, ¿no?, a la población de que el río para nosotros es importante. Es importante porque es nuestro patrimonio, nos conecta con la naturaleza, nos da el alimento que muchas veces necesitamos y que no hay, nos da momentos de compartir con la familia, con los amigos, pero en ese sentido también nosotros queremos decirles de que el río hay que cuidarlo. Nosotros queremos que viene a San Antonio o que viene a visitar las poblaciones que están a la orilla del río, sienta lo mismo que sentimos nosotros, ¿no? Esa conexión con la naturaleza, con las aguas, ¿no? Esa conexión con lo que es nuestro patrimonio. No solamente utilice el río para bañarse, para lavarse y para divertirse, sino también lo utilice el río pensando en que sus hijos pueden ser felices acá. De aquí unos 5 o 10 años, que este río siga así lindo, bonito, pero eso lo vamos a conseguir como cuidándolo, ¿no? Especialmente de la contaminación, y que sean felices junto a su río Parapetí.